Saludos a todos, soy Vanessa de CraftyGemini.com y en este video les quiero enseñar cómo le voy a dar un nuevo look a unos viejos taburetes de bar. Estos los conseguí en un garage sale, me costaron solamente $1 cada uno, bien barato, pero como pueden ver están sucios, viejitos y muy feitos. Entonces quiero enseñarle cómo con un poquito de pintura de Sherwin-Williams y una linda tela les podemos dar, como le dicen, un makeover a estos viejos taburetes. Para comenzar, el primer paso es removerle el sillón completo. Con un destornillador entro aquí y le voy quitando todas las grapas que tiene. Bueno, ya vieron que le quité toda la tela y las grapas. Si el suyo trae un cojín como el mío, quíteselo también. Quiero que lo dejen sin nada, que solamente se vea la madera. El primer paso antes de comenzar a pintar es darle un lijado a su taburete. Para eso van a necesitar tres cosas. Primero, un pañito húmedo que se lo paso al principio y también después del lijado. Segundo, para lijar yo prefiero usar la esponja de lijar que la máquina, especialmente cuando estoy trabajando con pedazos de madera que tienen curvas, son medias redondas o también que sean pequeñitos como las esquinitas que tiene este taburete. La máquina de verdad que no me deja entrarme ahí en las esquinitas para darle un buen lijado y entonces yo prefiero la esponja porque a esto puedo manipularlo y entrarme en las esquinitas para asegurarme que le dé un lijado bien dado. La última cosa que necesitan es una máscara, muy importante. Esto va a prevenir en lo que vayan lijando que uno vaya respirando todo ese polvo. No sabemos qué tipo de pintura fue que le pusieron a este proyecto anteriormente y queremos asegurar que no respiremos nada de ese polvo. Ahora le pasamos el pañito húmedo para quitarle todo el polvo que tenga encima. Ya tengo mis guantes puestos para protegerme las manos y vamos a comenzar con una pasada del Harmony Wall Primer de Sherwin-Williams. Vamos a usar una brocha de 2 pulgadas y como este taburete no requiere tanta pintura, pueden usar un envase pequeño o como les voy a enseñar aquí, a mí me gusta usar también la misma tapa del galón. Ahora esperamos que se seque la pasada que le dimos con el primer. Si quieren darle una segunda pasada está bien, pero yo encuentro que no es necesario. Ahora quiero enseñarle cómo fue que yo escogí el color de pintura que vamos a usar para este proyecto. Aquí pueden ver una tela bien linda que me encantó y sé que esta es la tela que yo quiero usar para hacerle o cubrirle los cojines a mis taburetes. Entonces, tengo aquí un app de Sherwin-Williams. Ahora, este app lo pueden bajar en su teléfono. Aquí se llama Color Snap App de Sherwin-Williams. Cuando lo abro el app, me aparecen dos opciones. Escoge el de arriba porque yo le quiero tomarle una foto a la tela para poder sacarle los colores de pintura, ¿ok? Entonces, para enseñarle exactamente el color que escogí, ya yo le tomé una foto. Puedo escoger una foto aquí ya de la que tengo guardada en mi teléfono. Aquí pueden ver la foto, que los colores salen mucho más fuertes porque la tomé afuera con la luz natural. Le doy aquí a Done y ahora me va sacando los colores. Mírenlo ahí, ese mismo es, el Aquarium, el SW6767 que se llama Aquarium, de la pintura de Sherwin-Williams. Y cuando ya tengan su pintura seleccionada, simplemente vayan con esta información a su local de Sherwin-Williams a comprar su pintura, bien fácil. Y ahora que ya la tengo, podemos comenzar a pintar los taburetes.
Para terminar el taburete con la parte del cojín aquí vamos a necesitar unos cuantos materiales. Primero el taburete mismo porque vamos a usar la parte del asiento aquí como el patrón para saber de qué tamaño cortar la tela. El cojín o los cojines, algo para cortar su tela. La tela que vamos a usar aquí, primeramente la de afuera que se va a ver cuando se termine el proyecto es esta más decorativa y también me gusta usar otra tela debajo de esta también que es simplemente una toalla vieja o usada. Entonces, esta es la que va a ir por afuera con el elástico que también necesitan, que esta va a ser básicamente una funda para el cojín, que esta se va a poder quitar y lavar cuantas veces necesiten. También necesitan una grapadora, algo para marcar su tela y una cinta de medir y también la plancha y cosas básicas para coser, ¿no? Su máquina de coser con hilo y aguja. Aquí tengo los cojines encima de la tela de toalla con el taburete. Quiero agarrar aquí una esquinita y ver cuando lo halo hasta dónde necesito que me llegue la tela para que se pueda poner con una grapa aquí. Ok, vamos a decir más o menos acá. Entonces voy marcando, me doy un poquito más de espacio por si acaso. Y marco aquí. Ahora queremos medir, a ver, de aquí a aquí, ¿qué distancia es? Son 3,5 pulgadas. Entonces, a las 3,5 pulgadas voy marcando aquí. Todo alrededor del taburete, ¿no? Para ponerle las grapas voy alando la tela un poco para que me vaya aplastando el cojín un poquito y así sé que me va a quedar todo bien suave y que no van a haber arrugas. Ahora vamos a hacerle la fundita al cojín. Ahora para el forro vamos a poner la tela decorativa esta con el lado lindo que va a quedar hacia afuera, pónganlo hacia abajo. Vamos a volver a poner el taburete encima. Ahora tenemos que cortar la tela más grande de lo que cortamos porque tenemos que coser un poco y no queremos que nos quede pequeño. Para determinar eso vamos a medir aquí de la mesa hasta arriba, son 3 pulgadas y a ese número le vamos a agregar unas 2 pulgadas más. Entonces quiero cortar de aquí de la orilla 5 pulgadas alrededor. Ahora vayan a la máquina de coser y como a media pulgada de la orilla, como aquí más o menos, van a coser un círculo completamente así, toda dándole la vuelta completa. Ahora doblen en la misma línea que acaban de coser para que esas puntadas queden ahí mismo donde va la tela doblada. Y hagan eso todo alrededor. Vayan a su máquina de coser y cosen cerquitica a esta orilla para que se le haga un ruedo todo alrededor. Ahora vamos a repetir el mismo proceso, pero en vez de usar media pulgada, queremos usar una distancia un poco más grande. Depende del ancho del elástico que vayan a usar. Estoy usando un elástico que mide media pulgada de ancho, entonces voy a coser otra línea de puntadas, 3/4 de una pulgada de esta orilla. Y vamos a irle así a todo alrededor. Aquí podemos ver adentro en el hilo color rosa que es el que acabo de coser aquí y ahora voy a subirlo aquí para que me queden las puntadas en el mismo doblez de la tela y vamos a repetir el proceso de pasarle la plancha ahí mismo. No importa que se le vaya doblando la tela un poco, simplemente siga doblando para asegurarse que las puntadas queden en el mismo doblez de la tela. Ahora volvemos a coser de nuevo, cerquitica a esta orilla de acá arriba. Le vamos a dar la vuelta igual como hemos hecho antes, pero queremos dejar un espacio aquí de 2 a 3 pulgadas sin coser. Entonces, yo cogí el marcador aquí y me marqué donde quiero comenzar y parar.
El elástico lo vamos a entrar por aquí, entonces cuando vayan a coser asegúrense que las puntadas las estén poniendo cerquitica a la orilla de aquí arriba para no quitarnos el espacio que necesitamos para entrar el elástico. Para determinar de qué largo tengo que cortar el elástico, a mí me gusta estirarlo un poco e irle alrededor en la parte más ancha del asiento aquí abajo. Si lo hacen demasiado flojo, entonces lo que pasa es que la funda o el forro se le va a quitar completamente. Queremos que se encoja aquí para que me cubra todas las orillas. Y encima de eso le voy a quitar un poco más también. Lo marco con el dedo, mide 36 pulgadas. A ese número le voy a quitar unas 6 pulgadas más. Entonces voy a cortar el elástico a 30 pulgadas. Ahora con un alfiler de gancho de seguridad vamos a pasárselo aquí al elástico y lo voy entrando donde no cosimos, que dejamos ese abierto. Vayan pasándolo por ahí hasta llegar y salir en el otro lado. Y ahora vamos a coser estos dos juntos para cerrar el elástico. Y ahora volvemos a la máquina a coser este abierto que hemos dejado. Dóblenlo así y de nuevo cosan cerquitica a esta orilla de aquí arriba. Bueno, eso es todo. Espero les haya gustado este video y el proyecto también. Acuérdense de bajar el Color Snap app de Sherwin-Williams para cuando tengan un proyecto y le quieran tomar foto a algo. Puede ser una foto o tela como yo usé aquí. Es una manera bien fácil de asegurarse que la pintura de Sherwin-Williams que vayan a comprar le haga juego con su proyecto. Espero les haya gustado y que traten este proyecto. Nos vemos. Chao.